Ok, ya estamos grabando y hoy nos toca ver, bueno, vamos a ver el teorema de Fubini. No vamos a hacer una prueba completa, sino vamos a hacer más un esbozo de una prueba, simple y llanamente porque hay un montón de definiciones que tendríamos que dar en este caso y con honestidad las daríamos únicamente para este teorema en particular y el teorema de Fubini no es algo como que tengamos que hacer muchas pruebas con él, sino más bien es una forma sencilla o es algo muy útil cuando uno está calculando integrales múltiples. ¿Qué es? ¿Y por qué estoy optando por hacerlo de esta manera? El asunto es el siguiente. El teorema de Fubini, para hacer su prueba completa, eso se hace más cuando uno ya está viendo teoría de la medida. Ay, perdón, esto es para dormir. Cuando uno está viendo teoría de la medida, en el currículum de mate, eso se hace con frecuencia en análisis 2, en 605. En actuariado, creo que no se hace del todo. Entonces, eh, ¿hay alguna forma de justificarlo de una manera relativamente buena? Pero, pero igual, tendríamos que meter demasiadas definiciones. Se las voy más o menos a esbozar a qué nos referimos. Pero bueno, entonces hoy estamos 21 del 6 del 21 y vamos a ver el teorema de Fubini. Y ese es de los pocos que se escribe tal cual suena. Fubini, no hay doble N, no hay doble B, es tal cual. El teorema de Fubini es bastante sencillo, o sea, esencialmente lo que dice es, voy a dar la versión de R2, pero eso uh, se puede hacer más de una manera más sencilla, sea D igual a un intervalo AB por un intervalo CD. Entonces aquí es un intervalo acotado, pero hay esencialmente, si ustedes tienen una región que no es acotada, pues lo calculan mediante límite, ¿verdad? Entonces, esencialmente lo que el teorema dice es que si, eh, si esto existe y f de x, que es f de xy con x fijo, y fy, ok, f de y fy de x, que es f de xy con y fijo, son funciones integrables para cualquier uh, para cualquier x y y respectivamente.
Entonces, lo que esto dice es que la integral de a a b de la integral de c a d de f de x y de y de x es igual a la integral de c a d de la integral de a b de f de x y a de x de y. O sea, esencialmente que podemos hacer cálculo de variables. Perdón, cambio de variable, cambio del orden de integración. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este caso? O veamos, ¿cómo lo podemos ver de esta manera? Nuevamente, aquí vamos a ver que en este caso estamos tomando el dominio como un rectángulo en R2. Esto se puede extender a cualquier, uh, esto se puede extender a cualquier eh, región, ok, cualquier región que tenga una frontera al menos suave a pedazos. ¿A qué nos referimos con suave a pedazos? Que, o sea, que esencialmente que podemos parametrizarla y que y que la derivada de esa parametrización es continua, salvo por un número finito de puntos donde pueden haber esquinas, cosas así por el estilo. Uh, Eso, por ejemplo, una de las cosas que podemos ver, aunque suene extraño, es que si esto se cumple, entonces también se va a cumplir que, o sea, si esto se cumple para todo R2, entonces podemos hacer el cambio de variables en el plano completo. ¿Cómo es que se hace, esto? Bueno, esencialmente, vamos al otro lado. Imaginémonos que AX de Y es la integral de C a D de F de X, perdón. Hagámoslo más bien así, porque a 2, no, y en este caso voy a hacerlo, ok. De, esto es más bien de A, B, F de X, perdón, de X, entonces, esencialmente aquí lo que estábamos haciendo es FY de X lo estamos integrando sobre el intervalo apropiado, pero FY de X es esencialmente esto donde Y es fijo. Entonces, si vemos esto, como estábamos diciendo que es tan integrable, eso existe. Y de la misma manera va a existir a 1x, que es la integral de C a D de f de x, y de y, donde este x es el mismo x de aquí, va a ser fijo. Y es la misma idea, o sea, es porque esencialmente cuando fijamos una variable, la función es integrable con respecto a la otra. Entonces, ¿qué sucede? Que uno lo que va a hacer es lo siguiente, y aquí es por lo que yo no me puse a hacer un montón de definiciones, porque no lo vamos a volver a ver en el resto del curso y no me pareció tan importante en este caso, pero, o sea, usualmente si nosotros tenemos, nosotros tenemos una cierta región, asumamos una región rectangular,
aquí. Déjenme ver si hago esta región un poquito más como paralela a los ejes. Y esta región la tomamos esencialmente hacemos una pequeña partición que vamos a hacer una partición P, que es una partición P1 en X y una partición P2 en Y. ¿Qué sucede? Bueno, de la misma manera que tenemos sumas inferiores y sumas superiores en R, en una variable, pues si nosotros tuviésemos aquí como una cierta función acá, sobre la cual estamos integrando, nosotros podemos sacar las sumas superiores. O sea, asumamos que P es la colección de los intervalos A y J. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, esencialmente es un montón de rectángulos. R1 hasta Rn, entonces nosotros podemos definir la suma superior, usualmente es upper, o sea, U de upper en inglés, F de P como la suma de el área del RI por F de XI, YI, la suma sobre I y el lower o la suma inferior, esencialmente lo mismo. De F de X y pongamos tilde y tilde. Donde vamos a asumir que F de X y, Y es menor o igual que F de, perdón, en este caso es el máximo, mayor o igual que F de X, Y para X, Y en, en el rectángulo RI y lo mismo F de X y tilde, Y y tilde es menor o igual que F de X, Y, etcétera. O sea, esencialmente estamos haciendo las mismas sumas inferiores y sumas superiores que hacíamos cuando hacíamos sumas de Riemann en cualquier, o sea, en una variable. Y nuevamente resulta que si f es integrable, entonces vamos a tener que el límite cuando el tamaño de la partición va para cero de esas sumas de Riemann de la suma superior va a ser igual al límite cuando la suma inferior estaba para cero de la suma inferior
de f, y a eso es a lo que llamamos la integral. O sea, es esencialmente lo mismo que ustedes vieron, me imagino que en 250, cuando estaban viendo integrales y cómo se calculan las sumas de Riemann. Bueno, aquí el asunto es que en vez de ser intervalos son rectángulos, pero lo que ustedes pueden probar es que veamos, ok, ustedes pueden probar que la suma inferior de f con respecto a la partición P es menor o igual que la suma inferior de A1 con respecto a P1, que a su vez es menor o igual que la suma superior de A1 con P1, que a su vez es menor o igual que la suma superior de F con P. Acuérdense, ¿qué es P1? Bueno, P1 es la partición que la partición en el intervalo AB que es generada por la partición P. O sea, la partición P es un montón de rectángulos con lados paralelos entre sí, con donde esencialmente cada rectángulo tiene otro rectángulo de vecino que comparte un lado completo. Entonces, lo que estamos diciendo es la suma inferior en dos variables es menor o igual que si tomamos la integral con respecto a y hacemos la suma inferior con respecto a P1. Y esas, bueno, esto es por la definición de suma inferior y suma superior. Y este es exactamente el mismo argumento. Ustedes pueden llenar los detalles, no son particularmente difíciles. Pero, ¿qué sucede? Si estos dos convergen a esto, perdón, si estas dos cosas convergen a esto, pues resulta que los del medio, por teorema del sándwich, tienen que converger a lo mismo, pero estos a su vez convergen a la integral de A a B, de la integral de C a D, de f de y de x. ¿Y qué sucede si lo hacemos con A2? Pasa exactamente lo mismo y tendrían que converger a la suma en el otro, a la integral en el otro orden. Entonces, esencialmente lo que estamos diciendo, lo que estamos diciendo es, bueno, si lo hacemos en este orden, esto me dice que la integral de AB, de la integral de C a D, de F de Y de X, es la integral en toda la región. Y si lo hacemos con A2, me va a quedar que la integral de C a D, de la integral de A a B, de F, de X, de Y, es decir, cambiando el orden de integración, converge a lo mismo. Y si las dos convergen a lo mismo, pues el punto de convergencia de ambas es igual y tenemos lo que queríamos. Como les dije, esto es simplemente un esbozo, esta no es una prueba completa, ustedes pueden llenar los detalles. ¿Cuál es la cosa hermosa de este teorema? Que fácilmente uno puede probar el corolario de donde esencialmente es bajo las mismas premisas, salvo por D. O sea, si nosotros podemos decir que D se puede describir por un lado como se puede escribir por un lado como los puntos X, Y en R2, donde Y está en CD
y, y, y X es menor o igual que un G1 de Y menor o igual a su vez que un G2 de Y. Si lo vemos de esta manera, que puede ser visto de esta manera, pero también puede ser visto de esta manera. Y ahora vamos a ver ejemplos donde decimos que X está en AB y a su vez Y es menor o igual que un H2 de X y mayor o igual que un H1 de X. Entonces vamos a tener que la integral de a B de la integral de H1 de X a H2 de X, f de X, Y, perdón, aquí es de Y de X, es igual a la integral de C a D de la integral de G1 de Y a G2 de Y de f de XY y aquí va a ser de X de Y. O sea que incluso cuando no estamos hablando de un rectángulo, sino de una región un poco más, bueno, aquí no lo puse, pero G1 y G2 tienen que ser al menos continuas por partes. Y en ese caso también podemos darle vuelta a la integración respetando la región. ¿Alguna pregunta hasta ahora sobre ese corolario y sobre el teorema per se? Muy bien, por cualquier cosa, la idea de esto es esencialmente la misma prueba que antes, solo que uno escoge una región que sea la unión de rectángulos, una región que sea un poquito más grande y otra que sea un poquito más pequeña, concluye exactamente lo mismo y concluye exactamente lo mismo que en esa suma de regiones, como usted puede descomponerlo en rectángulos mutuamente disjuntos, salvo pues quizá por la frontera, pero eso no importa. Entonces, si se puede en esas, usted toma el límite y se va a poder en la región general. Ahora bien, hagamos algunos ejemplos bastante sencillos para ir mojándonos los pies. Profe, perdón, una duda. ¿Sí? En el caso de dos dimensiones, la norma de la partición, ¿qué sería? El supremo de las áreas, algo así. En realidad, bueno, sí lo puede tomar como el supremo, el máximo de las áreas de los rectángulos. Hay libros que lo toman así, hay libros que lo toman como el máximo del lado más largo de los rectángulos. Cualquiera de los dos, aunque numéricamente los máximos serían distintos dependiendo de cuál de esas dos definiciones esté usando, le va a servir, cualquiera de las dos definiciones les va a servir. Personalmente yo prefiero tomar como que como que la norma de la partición es la longitud más larga de cualquier lado, de cualquiera de los rectángulos que componen uh, la partición per se. No sé si Ok, eso... gracias. Ok. Sí. Ahora hagamos algo relativamente sencillo. Nosotros vamos a tomar... Okay.
Hagamos primero el dibujo para más o menos ver qué es lo que estamos haciendo. Vamos a tomar Z en 4, X en 1 y Y en 2. Entonces esto es X, esto es Y esto es Z. Y lo que estamos haciendo es tomando el siguiente tetraedro. Es esencialmente el plano, o sea, el tetraedro, déjenme ver si lo puedo dibujar un poco mejor para que me quede. Es que aquí es exactamente el área donde tengo problemas a veces. Tenemos un tetraedro rectángulo en este caso, que está hecho por la parte del primer octante que está contenido entre los ejes y el plano. En este caso, el plano es relativamente sencillo, es Z más 2Y más 4X igual 4. O lo que es lo mismo, Z es igual a 4 menos 4X menos 2Y. Y queremos encontrar el volumen. Entonces la pregunta es ¿cuál es el volumen? Y vamos a calcularlo como una integral doble. ¿Cuál es la región? Bueno, la región aquí, si queremos ver esto como una doble integral, pues la región R es esta de acá, es este triángulo de acá, que si lo sacamos es 0, 1 y 2, donde este es X y este es Y. ¿Cómo planteamos esta ecuación, perdón, este volumen en términos de una integral doble? Integral de 0 a 1 y integral de 0 a 2. No, porque eso sería todo el rectángulo. Si usted hace de 0 a 1 y X de 0 a 1 y Y de 0 a 2, eso le daría todo el rectángulo, no solo ese triángulo que estamos considerando. Pero una forma de hacerlo es justamente esa, decir, ok, X va de 0 a 1, entonces vamos a poner X afuera, 0, 1. Entonces, si X va de 0 a 1, que sería sobre esto, ¿dónde va Y? Bueno, para un X en particular, lleva desde 0 hasta esto de acá. ¿Esta recta qué es? Esta recta es X más, bueno, 4X más 2Y igual 4, o si lo queremos ver así, en este caso, X es 1 menos, perdón, vamos a expresar Y en términos de X, no X en términos de Y, perdón. Entonces, Y es igual a 2X, a 2 menos 2X. Entonces, esta es la recta Y igual a menos 2X más 2. Entonces, esto va, como dijimos, desde 0 hasta esta recta, va desde 0 hasta 2 menos 2X. ¿Y cuál es el integrando en este caso? Necesitamos, Igual perdón, a 4X, Z.
Bueno, Z expresado en términos de X y Y. Exactamente, Z expresado en términos de X y Y, que en este caso es 4 menos 4X menos 2Y, primero con respecto a Y y después con respecto a X. ¿Qué es lo que acabamos de ver del teorema anterior? Que esto, déjenme llevarme parte de esto. No vamos a necesitarlo todo, pero después borro lo que no necesitamos. Ay, caramba. Ok, entonces. Nuevamente no vamos a necesitar todo. Borremos esto, borremos esto. Y esencialmente lo que nos está diciendo el teorema anterior es que de la misma manera que lo expresamos así, pudimos haberlo expresado como esa recta como x igual a 1 menos y medios. Entonces, perfectamente pudimos haber expresado esta integral como la integral de 0 a 2, de la integral de 0 a 1 menos y medios, de el mismo integrando 4 menos 4x menos 2y, solo que en esta vez vamos a integrar primero con respecto a x y después con respecto a y. Entonces, esto es lo que nos dice el corolario, porque en este caso no es un rectángulo, el corolario al teorema de Fubini nos dice que podemos hacerlo de estas dos maneras según lo que nos sea más conveniente. Yo diría que lo más conveniente es hacerlo de la primera manera porque está expresado un poco más fácil. Entonces, veamos integral de 0 a 1 de la integral de 0 a 2 menos 2x de 4 menos 4x menos 2y con respecto a y esto después con respecto a x. ¿Qué nos da la integral de adentro? Estamos integrando con respecto a y. Es decir, x es una constante y las constantes siguen siendo constantes. ¿Alguien se anima? ¿Qué nos da la integral? Antes de evaluarla. Bueno, veamos. Integramos. Ajá. 4y Uh-huh. menos 4xy menos y cuadrado. Menos y cuadrado. Perfecto. Y esto evaluado desde y igual 0 hasta y igual 2 menos 2x. Eso, pues ahí hacemos la evaluación. En 0 nos da 0, ¿verdad? Esto tiene un y, esto tiene un y y esto tiene y cuadrado. Entonces, en 0 nos da 0. Solo tenemos que evaluar el límite superior. Eso nos quedaría integral de 0 a 1 de 8 menos 8x, es decir, y multiplicado por 4, menos 4x menos 8x menos 8x menos 8x cuadrado menos 2 menos 2x al cuadrado. Y ahí eso se convierte en una integral común y silvestre. Vamos a ver, este se me cancela con este. Aquí me va a quedar 8 más menos y menos es más 8x cuadrado, menos nos queda 4 menos 8. Profe, perdón, es que eso es menos 8x menos 8x. Tiene usted razón, me queda menos 16x, perfecto.
Entonces esto es 8 menos 16x más 8x cuadrado menos 4 más 8x menos 4 a x cuadrado, es decir, el doble del anterior. Entonces, esencialmente nos va a quedar integral de 0 a 1 de 4 menos 8x más 4x cuadrado de x. Integramos y esto nos queda 4x menos 4x cuadrado más 4 tercios x cubo, evaluado desde x igual 0 hasta x igual 1. Noten que yo trato de poner acá cuál es la variable que estoy integrando en ese momento. ¿Por qué? En una variable no hay por dónde prenderse, solo hay una variable que se puede sustituir. En este caso hay más que una, entonces para que uno no se haga bolas, yo sí recomiendo poner estos para acordarse con cuál es la que uno tiene que sustituir. Y en este caso, esto nos va a dar 4 menos 4, bueno, en 0 se da 0 porque tenemos x cuadrado y x cubo en cada término, entonces ahí da 0. Y en los otros nos queda 4 menos 4 es 0, más 4 tercios por 1, esto es 4 tercios. Entonces, este es el volumen que estamos buscando. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok, entonces veamos qué hora es. Déjenme ver. Las 14. Hagamos un ejemplo más. Imaginémonos ahora que queremos también encontrar el volumen de un cierto sólido y el sólido luce como así. La base es el círculo unitario, no, perdón, el círculo de radio 2. Y la parte de arriba esencialmente es como un vaso cortado en ángulo. Es decir, lo que tenemos en este caso es que la base es el interior de x cuadrado más y cuadrado igual 4 y el tope es, en este caso vamos a decir que es y más z igual 4. Entonces, esencialmente, de hecho, podemos verlo. Si ustedes quieren, esto lo estoy sacando del Anton. Déjenme ver si puedo. Bueno, no, mejor antes de tener cualquier problema, mejor dejémoslo así. Pero está en el Anton, por lo menos la versión que yo tengo, que creo que es la 6ª edición, en la página 989. ¿Cómo encontramos el volumen de este sólido? La pregunta es el mismo. Evidentemente va a ser una doble integral. Entonces es una integral adentro, una integral afuera. ¿Cuál va a ser el integrando? 4 menos y. Perfecto, el integrando es 4 menos y. ¿Y
¿cómo hacemos para integrar esta región? O para definir la región. Bueno, digamos que vamos a hacerlo con... nosotros sabemos que si vemos esta región, esto lo que nos dice es que y está entre raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado y menos raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado. Entonces, si integramos con respecto a y primero, y esto va a ir de menos raíz de 4 menos x cuadrado a raíz de 4 menos x cuadrado. Y esto después lo integramos con respecto a y esto va de menos 2 a 2. Entonces, pues ahí lo que queda es resolver esta integral y en este caso, la primera integral de adentro, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar 4y. Profe, Ajá. ¿por qué es de menos 2 a 2? Porque ¿de dónde va esta región? Si vemos esta región acá, ¿dónde está el x? X va desde este punto hasta este punto. Este punto es donde y es 0, menos 2, y donde y también es 0, es 2. O sea, son los dos extremos de este diámetro. Ah, ok, gracias. Bueno, entonces aquí nos queda esto evaluado de y igual a menos raíz de 4 menos x cuadrado hasta y igual raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado. Y lo que sea eso lo vamos a integrar, perdón, de menos 2 a 2 de x, lo que eso nos dé. Y eso, por cierto, bueno, ustedes pueden evaluarlo. Eso nos va a dar la integral de 8 por raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado de x de menos 2 a 2. Ok, aquí tenemos dos formas de resolver esto. Una es de resolver la integral y la otra es interpretar esa integral. Esencialmente aquí, si lo vemos, esto va a ser 8 veces el área de este semicírculo, ¿verdad? O sea, es que esto nos va a dar, hay que hacer una sustitución trigonométrica y es un poco cansado, pero esencialmente lo que estamos viendo acá es que el área va a ser de menos 2 a 2, o sea, el semicírculo de radio 2 es lo que nos daría, porque es lo que estamos viendo aquí arriba. Raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado, lo que nos está dando es esta curva de arriba, y abajo pues está limitado por el eje. ¿Cuál es el área de esta región? Si el área del círculo completo es pi r cuadrado
entonces el área de medio círculo es pi r cuadrado entre 2. Y r es 2, r cuadrado es 4, entonces 4pi entre 2, esto es 2pi. Y aquí lo único que tenemos es que estamos multiplicando esto por 8, entonces esto va a ser 8 por 2pi, o lo que es lo mismo, 16pi. Nuevamente, esto simplemente, ¿qué es lo que estoy haciendo? Porque yo sé que me va a ahorrar tiempo de cálculo, pues simplemente estoy interpretándolo geométricamente. Si yo hago aquí, en este caso, sería hacer x igual 2 seno de zeta y hacer zeta de 0 a pi y hacer todo el cálculo correspondiente. Le queda coseno, con un coseno afuera le queda coseno cuadrado y hacen todo el cálculo y les va a dar exactamente lo mismo. Okay. ¿Alguna pregunta hasta acá? Muy bien, son las y 22. Me habían pedido que hiciera un ejemplo de la lista de ejercicios. Déjenme ver si la lista de ejercicios 3, ¿dónde la tengo? Lista 3. Una de cálculo implícito, creo que me habían dicho. Bueno, asumo que es cálculo implícito y No, podemos... la idea era de los de Profe, la normal y la tangente. Ah, ok. ¿Cuáles eran profe, yo esos? tengo una duda. Ajá. ¿Me escucho? Sí. Que si en como en la 12, por ejemplo, no, ya. Es que había una, recordaba como que había una que no decía usando regla de la cadena, pero ya vi que esas sí dicen. De la 13 a la 16. La 16. Bueno, hagamos la 16. La número 16 va a, ok, nos dice que z es igual, bueno, eso es un poco más sencillo. Z es igual al logaritmo de x a 2 más y2 y queremos n y el plano tangencial. Entonces, acá. Okay, entonces, acordémonos de la fórmula n viene dado por delta z, delta x en y, evaluado en el punto correspondiente, ¿verdad? O sea, si lo hacemos como se debe, sería n evaluado en p. Y no puse cuál era p. Es delta z, delta x evaluado en p en y, más delta z, delta y evaluado en p en j menos k. Ese era el vector normal. ¿Alguien se acuerda cuál es el punto p? ¿Alguien lo tiene ahí a mano? Si no, yo me fijo aquí en un momento. El punto p es menos 1, 0, 0. Menos 1, 0, 0. Entonces, y la ecuación del plano va a ser los x menos p, que cuando uno hace el producto punto con n, esto nos da 0. Esa es la ecuación. Entonces, primero tenemos que sacar okay, voy a simplificar esto para quitarme de encima la raíz cuadrada. Entonces, esto es z es igual a 1/2 de logaritmo de x cuadrado más y cuadrado. ¿Por qué? Por ley de logaritmos, y esto hace que cuando saque la derivada no tenga que preocuparme de la raíz cuadrada. Entonces, ¿qué es delta z? Delta x. Delta z delta x va a ser 1/2 por 1 entre x cuadrado más y cuadrado por la derivada de x cuadrado más y cuadrado con respecto a x, que es 2x, y esto me queda x entre x cuadrado más
y cuadrado y delta z, delta y por simple y llanamente simetría de la función. Me va a quedar y entre x cuadrado más y cuadrado. Delta z, delta x en el punto P es -1 y delta z, delta y en el punto P es 0. O sea, estoy evaluando esto que tenemos acá en, en esta función. Entonces, ¿qué nos dice eso? Esto nos dice que el vector normal es I menos K. Hay un truco que puede servirles o puede no servirles, que eso quiere decir que menos n es igual a I más K. ¿Por qué lo pongo así? Porque vean si le pongo un menos acá, el menos sale se factoriza de la ecuación y me queda menos exactamente lo mismo igual a 0. 0 no cambia de signo, entonces puede usar cualquiera de las dos. Y ahora, entonces, el vector normal es este. Y nosotros podemos decir que en este caso sería x menos 1 es x más 1, y z por 1, 0, 1. Aquí estoy usando menos n para hacerlo más bonito nada más. Igual 0. Esto es lo mismo que decir x más 1 más z igual 0. Pueden expresarlo como quieran. Pueden expresarlo x más z igual 1. Perdón, menos 1. Menos 1. O pueden expresarlo como z igual a menos x menos 1. Cualquiera de estas está correcta. Si me lo dejan así, que es tal cual sale, está bien. Si por estética les gusta cualquiera de estas dos, cualquiera está correcta. Ok, ¿alguna pregunta? Profe, en la parte de ver si P está en la superficie, ¿eso es necesario hacerlo? ¿Ese paso lo brincamos? Ok, uno sí debería hacerlo. En este caso es sencillo. Vea que cuando uno pone acá x cuadrado más y cuadrado, eso sería 1, raíz de 1 es 1, logaritmo de 1 es 0, entonces el punto sí está. Uno sí debería verificarlo. Ok, gracias. ¿Alguna pregunta más? Yo tengo una pregunta, pero no sé si se sale mucho del tema. Es con esta misma pregunta. Ajá. Digamos, si uno hubiera querido hacer en otro tipo de coordenadas, por ejemplo, cilíndricas, ¿se podría hacer, profe? Sí, sí se puede hacer, es un poco más complicado porque ahí hay que usar regla de la cadena para obtener el delta, o sea, las derivadas parciales saldrían con regla de la cadena. En este caso en particular no sería muy difícil, ¿por qué? Porque nos quedaría z igual al logaritmo de r, entonces las derivadas parciales con respecto a θ son 0. Pero sí, sí se puede hacer. Okay. Ok, gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, voy a quitar esto, voy a habilitar el quiz y voy a ponerles, por lo menos, voy a ponerles para completarles. Es que vamos a empezar 2 minutos y medio tarde. Entonces voy a ponerles 5 minutos extra y ya se los pongo. Y a los que tienen tiempo extra por adecuación, al mismo tiempo se las cambio.
Nos vemos en un, bueno, van a hacer el quiz en un momento. Hasta luego. Profe, ¿de cuánto tiempo es el quiz? 45 minutos. Ok, ok. Ok. Nos vemos. Hasta luego.